líneas de tendencia y qué es un pullback y un throwback y cómo aprovecharlos, ¿vale? Son tres temas que ya son más enfocados al análisis técnico, son básicos, pero muy, muy efectivos, ¿vale? Entonces vamos a empezar con soportes y resistencias. Las líneas de soporte y resistencia son piezas clave del análisis técnico de los mercados financieros en general. Un soporte es un nivel que está debajo del precio actual, actúa como un piso, como pueden verlo en esta zona de aquí, en una tendencia alcista. Se espera que la fuerza de compra supere a la de la venta, tomando estos niveles de soporte como un impulso para seguir con la tendencia, como lo podemos ver en esta imagen. Por el contrario, si este nivel de soporte es roto, podríamos esperar a que se convierta en un nivel de resistencia, actuando como un techo y haciendo que la tendencia sea bajista. Ahora vemos un ejemplo de eso. Pero como pueden ver en esta imagen, que realmente es muy sencilla, pueden darse cuenta que, pues, que estos son soportes, estas son resistencias, y conforme va subiendo, el soporte, lo que antiguamente fue una resistencia, porque este nivel pues puede venirse hasta acá. Déjenme ver si no tengo por aquí. Tenía porque por aquí, aquí está. Casi no se ve. Pluma. Como se ve en esta zona, podemos darnos cuenta que esto pues antiguamente era una resistencia, se rompe, esta se vuelve una resistencia, casi están iguales los de aquí. Pero lo que antiguamente fue una resistencia se convierte en un soporte, lo rompe y ahora lo respeta como un piso, un soporte, y después lo que antiguamente en esta resistencia, lo que antiguamente era una resistencia se vuelve a convertir en un soporte y así sucesivamente, ¿no? Con la tendencia. De hecho, estos de aquí son precisamente dentro de lo que se conoce como throwbacks. Ahorita los vamos a ver, que son los throwbacks casi al final, para que sepan, tengan una idea de qué es un throwback y cómo es que funciona, ¿vale? Vamos a ver si podemos. Casi no se ve. No, aquí está. Ok. Y siguiente. Una resistencia es un nivel que está por encima del precio actual, actúa como un techo en una tendencia bajista. Se espera que las fuerzas vendedoras superen a las compradoras y sigan con la tendencia bajista. Por otra parte, si este nivel de resistencia es roto, es un indicador de que la tendencia alcista ha tomado mucha fuerza. La resistencia entonces pasará a ser un soporte. Lo mismo que en la imagen anterior, aquí está un poquito más detallado. Pueden darse cuenta que aquí incluso el mercado estuvo consolidado, no rompió esta zona, de repente la rompe y lo que antiguamente era una resistencia se convierte ahora en un soporte. Y así sucesivamente, ¿no? Igual esta zona de resistencia se vuelve a convertir ahora en un soporte y así. Y lo mismo podremos ver en una tendencia bajista. Si nos encontramos con que está bajando el mercado, nos encontramos con zonas de soportes y resistencias, lo que antiguamente era un soporte ahora se convierte en una resistencia y así sucesivamente. Vuelve a bajar y así y nos volvemos a encontrar ay, mi línea no fue perfecta, con un nivel de resistencia nuevamente. Lo que antiguamente era un soporte ahora se convierte en resistencia y así. A estos, que también ahorita los vamos a ver un poquito más adelante, estos son los famosos pullbacks. ¿Ok? Zonas en las que el mercado o el precio se regresa. Pero ahorita lo vamos a ver más detallado para que puedan checarlo, ¿ok? Realmente la parte de soportes y resistencias es muy, muy, muy sencilla. Y son cosas muy básicas de Forex. Pero conozco varios traders y esto es parte de la acción de precio en la que nada más ocupan soportes y resistencias y listo, no ocupan algo más. Esperan a que el mercado rompa un soporte o una resistencia y ellos entran a una compra o una venta. No ocupan indicadores, no ocupan nada por el estilo, simplemente ocupan estas líneas y utilizan la acción de precio. Es realmente una forma muy fácil, muy sencilla y muy efectiva de operar, sin tantas cosas, sin un gráfico, por así decirlo, tan sucio, y simplemente se va por algo sencillo, ¿vale? Pienso que muchas veces las personas no les gusta operar de esta manera porque precisamente como creen que es algo muy sencillo no les va a dar resultados, pero la verdad es que es todo lo contrario. A veces lo más sencillo se convierte en lo más fácil e idóneo para poder operar.
De hecho, hay una frase, a lo mejor es un poco altisonante, pero en inglés es keep it simple stupid, y en español vendría siendo manténlo simple y estúpido, ¿no? O sea, tan simple que hasta parece que es estúpido, ¿no? Pero realmente muchas veces la clave del éxito está en ello, ¿no? Que sea extremadamente sencillo, ¿vale? Vamos a la siguiente diapositiva y aquí nos volvemos a encontrar con soportes y resistencias. Una resistencia puede convertirse en soporte y viceversa, todo depende de su ruptura. Los niveles de soporte y resistencia sirven también para saber dónde poner tu nivel de stop loss y de take profit. Eso también es muy importante. Pueden darse cuenta que aquí, esto es una gráfica de Libra Yen, esto lo tomé de un ejemplo de una de mis gráficas, y como pueden darse cuenta, pues esta zona es una zona de soporte, ¿ok? Pueden darse cuenta que el mercado la respetó dos veces y aquí ya comenzó una tendencia pues alcista, empezó a subir. Entonces ustedes pudieron haber decidido, para que no se vea tan rayado, ustedes pueden haber decidido entrar a una compra en esta zona, en esta vela verde alcista, y lo que pueden hacer para proteger su trade es poner su stop loss en esta zona, que vendría siendo la zona del soporte. Y su take profit, yo la pondría un poquito por debajo, de hecho, si se alcanza a apreciar la flecha de aquí, en esta zona, me choca que no me queden mis círculos un poquito más perfectos. Ahí está. Como pueden darse cuenta, la resistencia está aquí, está un poco más arriba. Y yo pongo mi take profit unos pips abajo de la resistencia. ¿Por qué? Porque puede suceder que o no llegue a la zona de la resistencia o que se regrese antes, ¿no? Entonces, como lo que podemos ver aquí, realmente los mechazos apenas si la tocaron. Entonces yo creo que lo idóneo es que si tienes un nivel de una resistencia aquí, en un caso de una compra, pueden irse por lo menos unos 5 o 10 pips abajo de la resistencia, yo pondría mi take profit. Y en el stop loss, pues a lo mejor sí pueden dejarlo un poquito más correcto, porque como pueden darse cuenta aquí, en esta vela, pues por casi nada no la tocó. Entonces, igual para darle un poco de respiro al mercado, pueden dejarlo en el nivel del stop, de la resistencia o un poquito más abajo. Pero en este caso, la resistencia se me hace una muy buena zona para salir del trade. Y lo mismo pasaría viceversa si nos encontramos con algo, con una venta, digamos que el mercado empezó a bajar, yo pondré aquí, por ejemplo, mi stop loss, que de por sí mi letra ya es fea, bueno, aquí se hace todavía 10 veces más fea. Aquí pondría mi stop loss y en esta vela yo entraría, ¿no? En esta vela roja. Y entonces el mercado empezaría a bajar y mi take profit yo lo pondría más o menos como por esta zona. Unos pips arriba, a lo mejor aquí tenemos unos 5 o 10 pips, a lo mejor es un poquito más, ¿no? Pero es un ejemplo. Tenemos unos 5 o 10 pips arriba del stop loss para cerrar con un TP, ¿no? Con un take profit. Y de esta manera ya nos ayuda también los niveles de soportes y resistencias a encontrar puntos en los que en el mercado podemos salir del mercado con ganancias y no esperarnos a más, ¿no? Porque aquí pudieron haber entrado perfectamente, aquí se esperan al pullback y vuelven a entrar en esta zona. Y nuevamente, y aquí a lo mejor, dejando borro, aquí entonces tenemos, por ejemplo, un nuevo nivel. ¿Puedo poner una raya recta? ¿Una línea recta? No, ¿verdad? Ay, perdonen. Vamos a darle un pequeño zoom a esta zona. Lo pueden ver mejor. Nada más que no puedo dibujar cuando se hace zoom. Bueno, voy a dibujarlo aquí. Digamos que esta es nuestra zona de soporte. Tengo pulso de maraquero, perdonen. Ahí está. Y de hecho coincide bien con esta zona, ¿no? Tenemos aquí un techo y aquí un piso. Entonces, yo entraría en esta vela, mi stop loss lo coloco por debajo y mi take profit, aquí ya tenemos una nueva resistencia, yo creo que podríamos ponerlo como por acá, ¿no? Como por ejemplo, ahora sí vamos a poner el zoom nuevamente
Entonces, como pueden darse cuenta, aquí está el techo, aquí está el piso. Yo aquí pondré bueno, aquí está mi piso o mi soporte. Entonces yo pondría por esta zona, donde estoy moviendo el mouse, mi stop loss vamos a ponerlo por precio. Yo pondría mi stop loss en el nivel 130 y yo entraría más o menos como en el nivel 131, ¿no? Son, ahí son como 100 pips. Bueno, es que está en daily, pero es un ejemplo, ¿no? Pues yo entro aquí y mi take profit, chance y a lo mejor hasta lo vuelvo a poner en esta zona porque no sé si el mercado va a romper. Entonces, pues aquí ya me estoy asegurando fácil más de 50 pips, que en realidad como es Libra Yen yo creo que son como 100 o 200 pips, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. Aquí tenemos nuestros 50 pips en esta zona, yo me salgo aquí y espero nuevamente a que el mercado me vuelva a romper una resistencia y me vuelva a confirmar con un pullback o con el soporte me lo respete a lo que antiguamente era una resistencia se convierta ahora en un soporte. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Tienen alguna duda o algo por el estilo? Y no para que continuemos. No, parece que no. Perfecto. Entonces vámonos a la siguiente. Finalmente, además de que se puede identificar falsas rupturas donde el precio deja mechas grandes o incluso cuerpo de vela, pero al final rompe el techo o el piso. Este es un ejemplo. Igual le voy a dar zoom, zoom. Como pueden darse cuenta, pues el mercado venía. Esto fue el 2 de enero de este año. Me acuerdo perfectamente cómo hizo esa falsa ruptura. Pero pueden darse cuenta que, por ejemplo, el mercado rompió este soporte, pero tan solo con una mecha, son como 500 pips aquí en Libra Yen, y de repente, pum, se regresó nuevamente el precio y comenzó a subir, ¿no? Y respetó pues muy bien esta línea de soporte, y lo siguiente que sucedió es que siguió subiendo. Y lo curioso, lo chistoso es que, por ejemplo, si lo vemos en tiempo real o lo vemos en el mercado, de hecho se los voy a mostrar, no está difícil de encontrar esto, podrán darse cuenta que este nivel de mecha o el nivel que llegó a marcar la mecha ni siquiera es un punto de soporte o resistencia pues bastante fuerte, o sea, fue algo que sucedió con mucha espontaneidad. Les voy a mostrar, nada más les muestro la pantalla del gráfico, ahí está. Como pueden darse cuenta, y es más, lo vamos a marcar, nos vamos a semanal, este nivel de soporte y resistencia. De hecho, no solo los yenes, sale, fueron todos los mercados en general. Este mismo mechazo lo puedes encontrar en libra dólar, creo que incluso en oro dólar, lo podemos incluso checar hasta en los canadienses, en el euro con el dólar. Todos dieron ese mechazo, no nada más fueron los yenes. Obviamente se ve más agresivo en los yenes, porque pues ya saben qué tan agresivo es el mercado. Pues se los puedo mostrar rápidamente en libra dólar. En libra dólar está aquí, mira. Es la semana del 31 de diciembre, que pues fue el 2. Como pueden darse cuenta, aquí también está el mechazo, pero no se ve igual de agresivo que se ve en libra yen. O sea, libra yen se ve como santo mechazo, ¿no? Y aquí el mercado pues no fue tanto. Es más, vamos a medirlo en pips nada más para ver cuánto fue la mecha. Aquí, por ejemplo, fueron 228 pips de puro mechazo. Y en libra yen, donde nos estamos basando, son 500 pips de puro mechazo, el doble. O sea, fue muy agresivo. Pero al fin y al cabo el mercado se regresó, comenzó a subir y bueno, ya saben la historia, rompió y hasta apenas después de tanto tiempo aquí se hizo relevante nuevamente este piso o este techo más bien, esta resistencia, ya la rompió, la volvió a respetar como una resistencia, qué bonito, rompió, la respetó a la perfección. Este es un ejemplo de pullback muy bueno, ¿eh? Y ahorita nos encontramos con esta tendencia. Lo más probable, y a mi parecer, y me gustaría que hiciera, es que se regresara a esta zona. ¿Por qué? Porque sería la zona
de techos, pisos, y nuevamente este techo que es sumamente importante, y es muy probable que lo haga para seguirse con una tendencia alcista. Pero a lo que iba, esta zona de aquí no fue relevante hasta apenas ahorita, pero no había tocado desde la última vez que lo tocó y que respetó, realmente lo respetó, o sea, aquí por ejemplo fue una ruptura muy rápida, fue el 16, o sea, las únicas veces que fue relevante fue en estas zonas de aquí, en las fechas del 7 de julio de 2016 y un mes, o 2 meses, no, un mes después, perdón, en agosto. O sea, 3 años en el que el mercado no tomó como relevante esta zona. Y de hecho, si se dan cuenta, ni siquiera es exacto porque la rompe. Hay unas falsas rupturas aquí la rompe finalmente. Pero pues no es una zona muy fuerte de soportes y resistencias desde hace muchos años. Esto fue en el 2010 y creo que aquí no estuvo más sorpresa. Pero bueno, después de ese ejemplo y de cómo se ve el mercado ahorita actualmente, pues ya podemos darnos una idea de qué es lo que podría suceder. Pero ahorita sí me gustó y ahorita ya tomó fuerza y ya es relevante por la forma tan perfecta en la que respetó esto, ¿no? O sea, lo rompió y de hecho esta zona es increíble, ¿no? O sea, es lo padre del mercado y cuando hacen análisis técnico, vamos a detenernos un poquito aquí, quiero que lo chequen. Esta zona de aquí, junto con esta zona de aquí, vamos a buscar más bien esta, junto con esta zona de aquí, que como pueden darse cuenta es la misma, y esta zona de aquí. Y probablemente nuevamente esta zona de aquí. ¿Ok? Son puntos psicológicos del mercado. El precio que tenemos aquí es 135 y el precio que tenemos acá es 130, ¿no? Son dos precios muy psicológicos actualmente. ¿Qué pasa aquí? Rompe, se va hasta este techo, o sea, rompe esta resistencia, la rompe con fuerza y de hecho la respeta con esta vela. A lo mejor si lo vemos en 4 horas, 1 hora, se ve mucho mejor cómo hizo el pullback, porque es un pullback muy corto. Se siguió, respetó la resistencia y lo que antiguamente era una resistencia se convirtió en un soporte, lo vuelve a respetar perfectamente y hace ya una ruptura, incluso aquí hay un pequeño pullback, que a lo mejor lo podemos ver en horas, respeta y lo que antiguamente era una resistencia ahora se convierte en un soporte y ahorita actualmente nos encontramos en estas zonas de aquí, ¿no? ¿Y qué puede suceder? ¿Y qué a mí me gustaría que hiciera el mercado? Que se regresara a esta zona, que justamente la tengo marcada como un nivel 61 y un nivel 50 de Fibonacci. Me gusta sobre todo ese nivel 61 porque es un nivel, pues ya saben, psicológico del mercado y niveles importantes dentro del Fibonacci. ¿Ok? De hecho, actualmente me encuentro en una venta, pero la verdad es que ha ido lentísima. Pero el hecho de que, por ejemplo, aquí haya tanta lentitud quiere decir que muy probablemente pues siga con la tendencia bajista hasta encontrarnos con esta zona de aquí. Pero bueno, eso lo veremos los siguientes días. Después del corte informativo del mercado y de cómo se representan los soportes y resistencias, vamos a seguir con las diapositivas. ¿Alguna duda hasta aquí o algo que quieran comentar o algo por el estilo? La verdad es que me quería darles este ejemplo porque se pueden dar cuenta de la magnitud y de lo cíclico y de a veces de lo exacto que llega a ser el mercado y de cómo simplemente con estas líneas de soportes y resistencias, quitando, vamos a quitarlo tantito todo esto, acá yo lo vuelvo a marcar, no hay problema, pueden darse cuenta el poder de estas dos líneas, el enorme poder que tienen y de cómo simplemente con estas dos líneas pueden hacer grandes trades. Pues pudieron haber entrado en esta zona y 361 pips. Hubieran seguido 892. Pum, se regresa al precio, nueva entrada. Y ahorita en total ya lleva 1436 pips en tan solo un periodo de 49 días. Increíble.
la verdad. Siempre me sorprende demasiado el mercado y lo preciso que es. Bueno, entonces, ahora sí vamos a las diapositivas. Nuevamente, ¿alguna duda o algo que quieran compartir antes de seguir? ¿No? Bueno, entonces vamos a dar. Entonces, lo siguiente es la línea de tendencia. Al igual que los soportes, sumamente importantes. Las líneas de tendencia, como lo dice su nombre, marcan la tendencia del mercado. Son la forma más básica de analizar el mercado, pero no por eso menos efectiva. Al contrario, si son trazadas correctamente, pueden ser tan efectivas como cualquier tipo de análisis. Hay diferentes opiniones de cómo se debe trazar una línea de tendencia, independiente de que sea alcista o bajista. Algunos opinan que no necesariamente deben de ajustarse a las velas como tal, sino dejar un pequeño espacio. Vamos a hacerle un zoom para que lo chequen. Como pueden darse cuenta, en este ejemplo de algún otro trader, pues en esta parte de aquí, las líneas de tendencia jamás tocan las velas, ni en la consolidación, que está aquí, ni en la parte alcista, ni en la parte bajista. Y tiene un punto de razón, porque muchas veces el mercado no tiene la exactitud como la que vimos hace unos momentos y tiende a hacer este tipo de cosas. O sea, sabemos que aquí estamos en una tendencia alcista, ¿no? Tenemos altos más altos y bajos más altos, ¿no? Perfecto. Pero, por ejemplo, aquí los bajos más altos pues, no llegan a tocar la línea de tendencia, ¿no? O sea, por ejemplo, si la trazamos aquí, pues sí toca perfectamente. Pero esta zona de aquí y esta zona de aquí serían falsas rupturas. No, lo tomaríamos como una falsa ruptura aquí, ¿no? O lo tomaríamos como una ruptura y esperaríamos a que rompiera si trazáramos una línea, que se los pongo, nada más ahorita vamos a, y ahorita le vuelvo a hacer zoom para que se vea más de cerca. Si tuviéramos una línea así, no es perfecta, pero bueno, digamos que la línea realmente es verticalmente perfecta, que es una línea derechita, podríamos tener en cuenta que pues a lo mejor sí tocó estas zonas, pero por ejemplo, si nos basamos estrictamente en eso, pensaríamos que esta zona de aquí ya está haciendo una ruptura de la línea alcista y hasta podríamos esperar que respetara como un piso, perdón, como un techo y comenzar a bajar, ¿no? Y si nos vamos con esa idea, pues estaríamos totalmente equivocados porque luego tenemos aquí una big white candlestick, o sea, una vela muy, muy grande con mucha potencia. Y lo que sucedió es que siguió subiendo, ¿no? Consolidó y después volvió a subir. Y aquí nuevamente nos encontramos en una tendencia bajista. Pienso que tienen cierta razón algunos de esos traders por lo que les acabo de explicar. Porque si nos volvemos unas personas que quieren trazarlo como con tal precisión, pues muchas veces por esa parte nos vamos a jugar cosas que psicológicamente están mal, ¿no? Aquí tiene esta tendencia, aquí pueden darse cuenta que también hay una tendencia bajista, que al fin y al cabo pues no tocaron, pero sí hicieron lo que tenía que hacer la tendencia. Y lo mismo de esta manera, en la consolidación, igual si pusiéramos una línea estrictamente recta en la consolidación, pues podremos darnos cuenta que el mercado incluso pareciera que quisiera romper la consolidación. Y eso que nos da una falsa señal. Lo mismo sucede aquí. Entonces podríamos darles cierto margen de unos cuantos pips o de una mecha, por así decirlo, pues para que tengamos ese margen de que el mercado realmente tiene que romper bien la zona para empezar con un trade. ¿Okay? Pero bueno, realmente coloquialmente o comúnmente lo que encontramos o lo que hacemos es esto. Los niveles tocan muy a la perfección estas zonas. El tipo más común de trazado es donde la línea toca por lo menos 3 veces bajos más altos o altos más bajos, dependiendo de la tendencia. Como aquí lo tenemos, aquí tenemos, después de que se empieza a marcar, tenemos 1, 2, 3, 4 toques. ¿No? Desde este toque ya tenemos que la tendencia es bajista, oficialmente. A lo mejor este punto no cuenta tanto porque aquí está empezando, pero realmente los puntos que interesan son estos de aquí. Este y este. Y que en el futuro pues probablemente haya tocado más, ¿no? Ese es el tipo de tendencia más común que nos encontramos en el mercado.
La línea de tendencia también puede actuar como soporte y resistencia, de manera que tendríamos tres tipos de líneas de soporte y resistencia. El mercado está un 50% en movimiento en tendencia y el otro 50% en consolidación. Estas tres líneas de soportes y resistencias y tendencia te ayudarán a identificar el estado actual del mercado. Como lo podemos ver aquí, esta línea de tendencia precisamente actúa como una resistencia. Cada vez que la toca, baja. Cada vez que la toca, baja. Y lo mismo podríamos encontrarnos con las tendencias alcistas. Cada vez que el mercado toca esa zona, el mercado sube, ¿no? Aquí incluso podríamos hasta trazar un canal si quisiéramos, nada más que pues, digamos que ahí se ve imaginariamente el canal, ¿no? Tocó una, dos y tres veces, subió. Aquí probablemente también haya tocado y vuelva a subir. De hecho, parte de las líneas de tendencia, pues con ellas podemos formar canales y utilizar canales dentro del mercado también es una forma muy efectiva de hacer trading. Y muchas veces el mercado se encuentra en canales a muy largo plazo y podemos empezar a aprovecharlos. ¿Ok? Entonces, tenemos eso y la parte de las consolidaciones. Aquí, por ejemplo, tomé el ejemplo de oro dólar. Esto prácticamente pues, fue el día de ayer. El mercado pues empezó a consolidar, ¿no? Después de que el mercado tuvo fuerza, una tendencia bajista, el mercado subió, hizo un doble techo y aquí nos encontramos con una consolidación donde el mercado no sale, no rompe esta zona y pues hasta que rompa la zona, en esta zona de aquí, ya dije muchas veces zona, válgase la redundancia, estaríamos entrando a un trade, a una operación. Antes no. ¿Y qué es lo que está sucediendo aquí cuando rompe los soportes y resistencias o las consolidaciones? Es que estamos teniendo un pullback o un throwback. Todos estos tres temas van de la mano y ahorita vamos a irnos al siguiente tema, que es muy interesante, pero pues pueden darse cuenta que eso que es lo que hace, ¿no? La verdad es que en estas zonas lo mejor es no entrar en el mercado porque pues puede subir súbitamente o puede bajar súbitamente o puede quedarse un buen rato sin hacer nada y así viceversa. Lo mejor es agarrar las tendencias. Acuérdense que la tendencia es su amiga, ¿vale? Y finalmente, ¿qué es un pullback y un throwback y cómo aprovecharlos? Esta parte de las definiciones es muy importante porque estamos muy acostumbrados a decirles pullback a algo que no son pullbacks, aunque actualmente está bien aceptado el término de pullback para ambos casos, pero pues siento que podríamos darle esa cierta distinción y a lo mejor ya empezar a ocupar la palabra throwback como debe de ser y pullback también como debe de ser, ¿no? Entonces, normalmente con pullback nos referimos al movimiento de recuperación del mercado después de la ruptura de un soporte, para seguir con la continuación de la tendencia. Un throwback es lo mismo que un pullback, pero con la diferencia que este se forma cuando el precio rompe un nivel de resistencia y requiere hacer una recuperación a ese nivel que ahora tomará como soporte. Normalmente nos referimos en ambos casos a un pullback, pero la realidad es que el nombre correcto de la recuperación del mercado después de romper una resistencia es un throwback. Pero en la actualidad pullback es igualmente aceptado en cualquiera de los casos, como lo que les decía hace un momento. Entonces, aquí nuevamente tengo dos ejemplos de qué es un pullback y qué es un throwback. Como pueden darse cuenta, el mercado viene con movimiento y ¿qué sucede aquí? Rompe nuestro soporte y lo convierte ahora en una resistencia. Esto de aquí se le llama pullback. ¿Por qué? Porque el mercado rompe con fuerza esa resistencia, perdón, ese soporte y entonces hace una recuperación, descansa de la tendencia, que por cierto pues viene fuerte, aquí toma un descanso, toma fuerza y finalmente comienza a volver a bajar, ¿no? Hasta llegar hasta este punto. Esto es un pullback, la recuperación del precio después de la ruptura de un soporte. Y un throwback, como podemos verlo aquí, es la recuperación del precio después de la ruptura de una resistencia, ¿no? Se sube, el mercado tiene fuerza, rompe la resistencia, pum, sube y vuelve a tocar esta zona de aquí para seguir subiendo. Esto es un throwback, ¿ok?
Realmente lo que cambia es el nombre, pero throwback es para alcista y pullback es para bajista. ¿Ok? Nuevamente, para que se les quede bien en la cabeza, el throwback y el pullback son simplemente las rupturas del mercado y luego un descanso de esa ruptura o de esa fuerza, un descanso y una toma de fuerza del mercado para seguir con la tendencia o para seguir subiendo, ¿no? Como podemos ver aquí, volvió a subir con bastante fuerza, pero pues ya respetó este techo de aquí, de esta zona, y después tenemos una consolidación. Después de la consolidación tenemos una muy buena tendencia bajista. ¿Y qué sucede aquí? En esta vela de daily, si lo vemos en 4 horas y 1 hora, tenemos de igual manera un pullback y comienza a bajar. Y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Cómo saber si estamos ante un pullback? Tras la ruptura del soporte, la cotización cae hasta un punto desde el cual inicia un ascenso o rebote que debería llegar hasta ese soporte perdido. Sabremos que es un pullback cuando no consigue volver a estar por encima de este soporte y comienza nuevamente su descenso, rompiendo incluso los mínimos anteriores de los que rebotó. Por tanto, el pullback es únicamente un giro hacia el soporte roto con anterioridad, un momento de descanso para continuar con la tendencia, como lo que les explicaban hace unos momentos. ¿Okay? ¿Cómo operarlos? Bueno, esto de la parte del pullback es igualmente utilizable para los throwback. ¿Ok? Ahora sí que nada más cambia un poco el concepto. El pullback es bajista y el throwback es alcista. ¿Cómo operarlos? Se tratan de oportunidades de compra y venta. Si estamos en un movimiento alcista, lo mejor será esperar al throwback para entrar en una posición a compra. Y si estamos en un movimiento bajista, lo mejor será esperar al pullback para entrar en una posición a venta. Son los momentos idóneos para entrar en una posición. La enorme ventaja que tienen es que si no entraste al inicio del movimiento, siempre puedes esperar al pullback o al throwback para entrar nuevamente a la tendencia. Algunos trades incluso se esperan a estas formaciones para confirmar la tendencia y abrir una posición. Muchos trades, vamos a irnos a la gráfica de aquí, muchos traders no entran en estas zonas, porque son zonas de alto riesgo muchas veces, porque no sabes si el mercado pues, va a seguir subiendo o bajando o simplemente pues, va a consolidarse, ¿no? ¿Qué hacen? Se espera, o bueno, perdón, aquí tenemos mejor el ejemplo. Muchos traders no entrarían aquí o no entrarían en la recién ruptura del throwback. No, se esperarían a esta zona para finalmente seguir con la compra. O en este mismo caso, a lo mejor ellos no entrarían aquí. Bueno, esto también es un buen pullback, pero digamos que ellos vieron esta zona, los traders no entrarían en esta zona, entrarían en este pullback. O sea, a lo que básicamente lo que le estoy diciendo es que para no tomar un trade tan arriesgado, lo mejor es esperarse a la ruptura, después de que hace la ruptura de un soporte o una resistencia, es esperarse al pullback o al throwback para poder entrar a una venta. ¿Por qué? Porque muchas veces el mercado puede hacer una falsa ruptura en estas zonas y ¿qué sucede? Y que el mercado se regresa rápidamente. Lo mismo puede suceder aquí, que a lo mejor dices, oye, ¿sabes qué? Ya está haciendo el pullback, ya está respetando, y que crees todo esto de aquí con una falsa ruptura y el mercado sigue subiendo. ¿Qué hacemos en estos casos? Pues en lugar de entrar justamente en esta vela, nos estaríamos esperando a una, dos, tres velas. Y en la tercera vela, tú metes tu venta y el mercado comienza pues a hacer su movimiento, ¿no? Aquí tenemos yo creo que más de 100, 200 pips de pura bajada porque es Libra Yen. Entonces 50 pips o 100 o 200 perfectamente te los hace. Salimos del trade, nos esperamos nuevamente. De aquí, por ejemplo, nos encontramos que casi regresa a la misma zona. Yo no entro aquí, yo entro en 1, 2, 3 velas y comienza a bajar. Y aquí tendría mi take profit y nuevamente, ¿no? Esperar a que, al que el mercado haga pullbacks y throwbacks para poder entrar. Muchas veces vuelvo a repetirlo, estas zonas de aquí son de alto riesgo porque realmente no sabes si el mercado va a romper o va a seguir con la tendencia, entonces lo mejor es esperarse 3 velas después del pullback a entrar a una tendencia. De 2 a 3 velas es lo mejor que se pueden esperar después de que ya respetó una zona de soporte y resistencia. Porque de esa manera tienen mayor seguridad de entrar al trade
y obviamente de arriesgar menos su dinero. Ahora, esto fue en un gráfico de daily. Si lo vemos en una hora o 4 horas, pues a lo mejor la entrada sí la tenemos en este mismo día, pero ya yéndonos a gráficos más de temporalidades más pequeñas, podemos encontrar buenas oportunidades ahí. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda o algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran que les repita? O lo tienen todo claro? Todo claro al parecer. Ok, eso espero, ¿eh? Porque ya estamos cerca de los exámenes, entonces, para que le den una repasada a todo. Sí, yo también eso espero. Ok, perfecto. Entonces, pues de mi parte sería todo. Les agradezco mucho su asistencia a los participantes.